presentar acá un trabajo con el moderador y con Ernesto Jagroski sobre deshonestidad y empleo público. Supongo que la motivación la puedo pasar rápido. Hay cierto consenso en los economistas de la importancia de tener capacidades estatales para promover el desarrollo económico, y las capacidades estatales requieren atraer capital humano de calidad. Y una dimensión del capital humano de calidad, que en general no se le dio tanta importancia a la literatura, es la honestidad. Y esto es particularmente importante en el empleo público, donde los incentivos, los controles son más débiles, y los incentivos o las oportunidades más que incentivos para corrupción son mayores. Entonces una pregunta que uno se querría hacer es si los individuos honestos son más o menos probable que terminen trabajando como empleados públicos. Y hay cierta gente que se puso a mirar esto, en general con trabajo de laboratorio, y lo que encontraron es que en estos experimentos de laboratorios que la deshonestidad estaba correlacionado con la preferencia por trabajar en el sector público, y además estaba correlacionado de una forma que interactuaba con el nivel de corrupción del país. En aquellos países con altos niveles de corrupción, la gente más deshonesta tiene más preferencia por trabajar en el sector público, y en los países con menos corrupción es al revés. Dicho esto, estas son correlaciones, ¿sí?, que se obtienen en laboratorio, donde se tiene alguna medida de deshonestidad, se le pregunta a la gente sobre sus preferencias respecto a dónde trabajar. Se hacen estas correlaciones, que son muy difíciles de interpretar, como toda correlación, porque podría haber hay muchas fuentes de endogeneidad, podría haber aspectos de la personalidad que no se están teniendo en cuenta, que correlacionan con ambos, ¿sí? Por lo tanto, si uno quiere entender la relación entre deshonestidad y empleo público de forma causal, tiene un problema, tiene un desafío en términos de identificación. Y eso es lo que hacemos nosotros en este paper con Guille y Ernesto. Lo que hacemos es estudiar el link causal entre la deshonestidad individual durante la juventud, más precisamente a la edad de 17, 18 años, y la probabilidad de que luego tengan un empleo público. Y para poder identificar causalidad, lo que hacemos es aprovechamos un experimento natural, que es el servicio militar en la Argentina, que provee variabilidad exógena en los incentivos para introducir comportamientos deshonestos, en un contexto del mundo real, lo cual es una gran ventaja, porque todo lo que se había hecho hasta ahora, además de ser correlaciones, se había hecho en un contexto de laboratorio. Quiere decir que nosotros estamos haciendo dos contribuciones acá. Por un lado estamos estimando causalidad en lugar de correlación, y además lo estamos haciendo en un contexto de un mundo de verdad, de decisiones de verdad, es decir, gente que efectivamente va a ir a trabajar en el sector público y no solo dice que tiene interés en trabajar en el sector público. El experimento natural es el servicio militar en Argentina. Acá en este público puedo pasar muy rápido todo esto. La elegibilidad para hacer el servicio militar en Argentina en el siglo XX estaba determinado por una lotería y por un examen médico. Lo importante acá es que esto era importante, ¿sí? Era importante en la vida de la gente, como ustedes lo tienen bien claro, porque estaba en juego estar entre 1 y 2 años en un servicio militar no pago. Y esto generaba incentivos fuertes a hacer trampa en el examen médico. Lo que vamos a hacer nosotros es explotar la lotería de asignación que introducía variabilidad exógena en los incentivos que cada uno de los individuos tenía a hacer trampa en el examen. A una edad donde la personalidad todavía se está formando, y por lo tanto maximiza en esa edad los sucesos que pasan en la edad entre los 15 y los 25 años, maximizan la probabilidad de afectar los comportamientos futuros. Les voy a spoilear el final por si me quedo sin tiempo. Lo primero que encontramos es evidencia muy fuerte de que hay un patrón de trampa en los exámenes médicos para el servicio militar, eso está muy claro. Y luego mostramos que aquellos hombres
con una mayor probabilidad de haber hecho trampa en el examen médico, es más probable que luego trabajan en el sector público. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, paso muy rápido por cómo era, pero lo necesito hacer. Es decir, el servicio militar en la Argentina, la elegibilidad era por una lotería. Esta lotería le asignaba todos los años, por cohort, por clase, asignaba un número entre 1 y 1000 a cada uno de los 3 últimos números del DNI. ¿Sí? Y esto era organizado por la Lotería Nacional, estaba todo muy transparente. En otro público es importante hacer esta aclaración. Si uno quería hacer trampa, la hacía después, no se hacía trampa en el sorteo. El sorteo era transparente. ¿Sí? Se asignaba aleatoriamente a cada últimos 3 números de DNI un número de sorteo. Luego, los hombres tenían que ir a hacer examen médico obligatorio, que cubría tanto temas físicos como mentales. Y luego de los exámenes médicos, dependiendo de la negociación entre los militares y el gobierno, o los propios militares si es que estaban en el gobierno, se determinaba un cutoff, un número de corte. Si uno tenía un número de sorteo que estaba por encima del número de corte, lo que se llamaba número alto, era elegible para hacer el servicio militar, si además había pasado el examen médico. Si tenía un número de corte, si tenía un número de sorteo por debajo del número de corte, no era elegible para hacer el servicio militar, lo podía hacer como voluntario, si quería, pero el número de voluntarios en general era muy bajo, no más de 3-4%. Por año, que era gente pobre que por algún motivo veía un beneficio de hacer un servicio militar no pago, porque podía comer, tenía un techo, le hacían exámenes médicos, lo educaban, etc. Para los analfabetos le dan educación, etc. Nosotros lo que vamos a hacer es trabajar con 5 clases, que son las clases nacidas en 1958, 59, 60, 61 y 62. Y vamos a trabajar con datos poblacionales, es decir, tenemos más de 1 millón de observaciones. Tenemos a toda la gente en nuestra base de datos, a toda la gente que nació entre 1958 y 1962. Siempre hombres, ¿no? Porque el servicio militar en Argentina lo hacían solamente los hombres. Tenemos los números de lotería, tenemos los números de corte por año, por lo tanto podemos saber si la gente tenía un número alto o un número bajo. Y podemos construir una variable que va a ser clave en este caso, que es la distancia al cutoff. La distancia al cutoff es qué tan lejos está tu número de sorteo del cutoff de tu año. Ahora les voy a mostrar los números, a ver si los tengo por acá, acá están. Un típico año, en el año 59, el cutoff era 320. Entonces, si uno había sacado una lotería, tu número de sorteo era el 300, tu distancia al cutoff es de 20. Y si te había sacado el número 100, era de 220. Entonces, nuestra variable principal va a ser la distancia al cutoff, porque dependiendo de qué tan lejos estás del cutoff, distintos van a ser tus incentivos a hacer trampa en el servicio militar. La lógica del paper va a venir por ahí. Luego tenemos los resultados del examen médico, que incluyen la razón por la cual uno, si pasó o no pasó, si era apto o no apto, como se decía en ese momento, y si no era apto, ¿por qué? Tenemos el motivo por el cual no era apto. Entonces, para todos los individuos, para este millón de individuos, sabemos si fue apto o no apto, y si era no apto, sabemos por qué. Después tenemos un pequeño conjunto de pretreatment characteristics, que lo podemos usar para chequear algunas cosas. Les adelanto que eso no afecta en nada. Y después tenemos el estatus de empleo 30 años después. ¿Sí? A la edad de entre 50 y 60 años, sabemos si trabajaba o no trabajaba en el sector público, si trabajaba o no trabajaba en el sector privado. Esa es nuestra base de datos, tenemos datos poblacionales, como les dije. Los cutoff estaban más o menos alrededor de 300. ¿Sí? En el año 58, 175, después crecieron a 320 y se mantuvieron alrededor de 300 en el resto del sample. Pero fíjense que antes del 58, en la clase anterior era 56, y en la clase 56 el cutoff era 80. Esto es importante porque si vos te sacabas un número de 100, aún si tu cutoff ex post fue de 320, si el número de corte fue de 320, no es que vos estabas seguro. ¿Se entiende? Es decir, y si vamos para atrás, en el año 54, por ejemplo, el número de corte fue 40 o 30. Quiere decir que había una historia de número de cortes muy bajos que en este contexto subieron un poco y se quedaron alrededor de 300. Sí, ¿cuál es la lógica del paper? Si los exámenes médicos, tener, la probabilidad de tener una enfermedad, una condición médica,
debería ser completamente ortogonal al número de sorteo, porque el número de sorteo es aleatorio, ¿se entiende? Quiere decir que la probabilidad de ser ciego, la probabilidad de tener un pie plano o la espina bífida debería ser exactamente la misma para cualquier número de sorteo. ¿Por qué? Por asignación aleatoria y por la ley de los grandes números. Sin embargo, lo que nosotros encontramos es que esto no es así. Es decir, acá tenemos la línea vertical, me muestra el número de corte. Esto está todo normalizado por años. ¿Sí? Acá estamos agregando todos los 5 años y estamos normalizando. Lo que vemos es que a la derecha del número de corte tenemos una probabilidad de no pasar el examen médico, es decir, de no ser apto, de alrededor del 14%. A la izquierda tenemos que esto va creciendo a medida que te vas acercando al número de corte. Esto es compatible con la idea de que cuando estabas más en riesgo de tener un número alto, tenías más incentivos a falsear el examen médico y por lo tanto es más probable que te dé no apto. Una vez que vos ya tenés un número alto, te sacás un número 700 o 800, tus incentivos son los mismos, porque ibas a hacer el servicio militar seguro. O sea, nadie en ese momento creía que con números 500, 600, 700 se podía salvar. Que todos ellos tenían los mismos incentivos y es por eso que a la derecha del corte la distribución es, o sea, todos tenían los mismos incentivos. Más interesante, probablemente igual interesante, es que lo que hicimos fue distinguir entre condiciones que son fácilmente falseables, condiciones que son más o menos falseables y condiciones que no se pueden falsear. Imagínense que ustedes querían hacer trampa en el servicio militar. Nunca hubieran dicho que eran ciegos, por ejemplo. No tiene ningún sentido, es muy fácil darse cuenta que no lo sos. Entonces me ponen que soy ciego y después 10 años después vos estás en riesgo. Digo, puede venir alguien a hacer una auditoría y tanto vos como el médico van presos, porque esto era un delito, por haber mentido en el examen médico. Entonces, ser ciego sería algo que es muy difícil, es very hard to cheat, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperaríamos? Exactamente lo que encontramos acá. Entendemos la pendiente positiva solamente en aquellas condiciones que son fácilmente falseables. Esto es compatible con la idea de que aquellos individuos que por el número de sorteo se veían más en riesgo de tener que hacer el servicio militar, era más probable que falsearan el examen médico para evitar hacer el servicio militar. Y vemos que a medida que nos vamos acercando, este gráfico realmente es algo fascinante. ¿Sí? Crece monótonamente a la izquierda, que sí que a medida que te vas acercando al número de corte y vos sentís que estás más en riesgo, es más chance de que no pases el examen médico, y una vez que ya es seguro que lo vas a hacer, se mantiene constante. Esto es, de alguna forma, la smoking gun evidence de que había trampa, se hacía trampa en el servicio militar. Esta distancia al cutoff, que es una medida exógena, porque es un sorteo, como instrumento de haber hecho trampa en un contexto en el cual queremos ver el impacto de hacer trampa sobre el servicio militar. No los quiero aburrir, lo que vamos a hacer es variables instrumentales, vamos a instrumentar con esta variable que tiene variabilidad exógena, ¿ok? Y el first stage da muy bien, porque básicamente la figura que les mostré antes, y acá tenemos los resultados principales, dado el poco tiempo no me voy a poder extender mucho. Lo que encontramos es que veamos la columna 2, que es la importante, que son las regresiones de variables instrumentales. Lo que encontramos es que haber hecho trampa en el servicio militar, hacer falseado el examen médico, incrementa la probabilidad de trabajar en el sector público en 17 puntos porcentuales. Todo esto es súper robusto a usar el año anterior del cutoff, a poner controles y a todas las cosas que se nos han ocurrido. Esto es muy robusto. Por último, hicimos una serie de falsification tests, unos placebo test, para que nos den confianza de que lo que estamos encontrando era causal. En la primera columna mostramos que no tenemos ningún resultado en la distancia del cutoff cuando estás a la derecha del corte. A la derecha del corte todos tenían los mismos incentivos, por lo tanto no debería haber ningún efecto de la distancia del cutoff, y es exactamente lo que encontramos, cero efecto. Luego lo que hicimos es lo mismo con mujeres. Como ustedes saben, las mujeres no eran elegibles para hacer el servicio militar, quiere decir que la distancia del cutoff de los DNI de las mujeres no tendría que tener ningún efecto sobre la probabilidad de que una mujer trabaje en el servicio militar, y efectivamente encontramos esto. Y por último, el más interesante, creo yo, es que no tenemos ningún efecto para la clase en 1976. La clase en 1976 fue sorteada, pero nunca fue incorporada. Quiere decir que si uno cree que pudo haber algún efecto que por el sorteo per se
hay un efecto sobre la probabilidad de trabajar en el sector público. ¿Por qué? Porque, no sé, me estresé porque tenía que hacer servicio militar. Bueno, la clase 76 fue sorteada, pero nunca pasó el examen médico y no fue incorporada. Y en la clase 76 no hay ningún efecto de la distancia del cutoff sobre la probabilidad de empleo público. Esto es una evidencia muy fuerte de que el instrumento que estamos usando es exógeno, es decir, que no tiene una relación directa con el AUNGO que queremos estimar. Y para terminar, tenemos unos resultados que nos permiten interpretar un poco mejor lo que estamos haciendo. Fíjense que en la columna 1 lo que encontramos es que no hay efecto sobre el sector privado, quiere decir que todo el efecto es sobre el sector público, y luego dividimos el trabajo en meritocrático y no meritocrático. Lo que encontramos es un efecto cero, completamente cero, fíjense, 0,4 es cero, de la probabilidad de haber falseado el examen médico sobre la probabilidad de tener un empleo meritocrático, y todo el efecto, todo, ¿se acuerdan que era 17,55? Esto 17,99, todo el efecto es por empleo no meritocrático.